Bienvenidas y bienvenidos al acto de presentación de Anticapitalistas de Aragón, para el que contamos con Miguel Urbán, compañero de Anticapitalistas y eurodiputado de Podemos, y que aprovecharemos para hacer una breve charla sobre la solidaridad con Grecia y la construcción de una Europa que sea una Europa de los pueblos realmente y no una Europa de la banca o de la troika. ¿Por qué presentación de Anticapitalistas Aragón? Anticapitalistas es un colectivo político, una asociación, un movimiento que recoge la herencia política de lo que anteriormente fue Izquierda Anticapitalista, un partido surgido en torno a 2009, con unas ideas de cambio social que fueran más allá de las ideas de la izquierda clásica, que introdujeran cuestiones feministas, ecologistas, contra el racismo y contra todo tipo de opresiones. Una serie de personas venimos desarrollando nuestras actividades entonces, participando en movimientos sociales, en la plataforma de afectados por las hipotecas, en plataformas feministas, en la Marea Verde, en la Marea Blanca. Formamos parte de la organización de manifestaciones como las de las Mareas Ciudadanas, como las de las Marchas de la Dignidad del 22M, y hace aproximadamente año y medio fuimos parte del grupo impulsor de lo que ahora mismo es Podemos como partido político. Izquierda Anticapitalista entonces formamos parte del grupo que decidió lanzar un proyecto que no sabíamos muy bien hacia dónde iba. En ese grupo, bueno, nos embarcamos en una especie de aventura junto con Pablo Iglesias y un grupo de profesores afín a él, sobre todo de la Universidad Complutense, y un grupo de personas cercanas. Y finalmente, pues, ha acabado siendo el gigante político que ahora mismo es, con unas posibilidades reales de cambio para este país, con unas posibilidades reales de cambio de las condiciones sociales y de las condiciones de vida de tantísimas capas de la población. Básicamente, hace unos 2 meses decidimos que nuestro compromiso político con Podemos debía ser firme y debía ser claro. Decidimos que Podemos era nuestra principal apuesta política y que debíamos construirla lealmente desde dentro, respetando los consensos y las decisiones tomadas por la mayoría de personas inscritas en Podemos, y por tanto decidimos dejar de ser un partido político, puesto que nuestro objetivo no fue en ningún momento presentarnos a las elecciones, sino ayudar al cambio social desde aquel lugar donde fuera más útil, y ese lugar ahora mismo es Podemos. Entonces, desde hace 2 meses dejamos de llamarnos Izquierda Anticapitalista y nos hemos convertido en un movimiento político más amplio, más abierto, con el nuevo nombre de Anticapitalistas, desde donde esperamos poder seguir aportando lo mejor que tenemos, nuestra experiencia como activistas de los movimientos sociales, como activistas en los barrios, en la defensa de lo público y en la defensa de lo que es de todos y de todas. En ese sentido, bueno, pues algunas de las caras más visibles es precisamente Miguel Urbán, y hoy lo tenemos aquí con nosotras y con nosotros, que tenemos esa suerte. Entonces, antes de que él nos hable un poco más en profundidad del tema central de la charla de hoy, que era, a través de la excusa de Grecia, hablar de la necesidad, pues, de trabajar conjuntamente, no solamente en el sur de Europa, sino con todos aquellos pueblos que están oprimidos, y con todos aquellos pueblos que están empezando a organizarse para escapar de la dictadura del capital. Y en ese sentido queríamos aprovechar el acto de hoy también para presentar los campamentos de jóvenes que cada año nuestra corriente internacional organiza en Europa. ¿Me puedes pasar Desde hace 32 años, la corriente internacional
organiza en Europa unos campamentos de jóvenes en donde anualmente nos encontramos entre 400 y 600 personas de todo el mundo, activistas de diversos movimientos sociales, organizaciones, personas simplemente interesadas por la política y por una política para el cambio. Y bueno, cada año nos encontramos entre 400 y 600 personas en un campamento que dura una semana, que se articula en torno a diversas acciones políticas, por ejemplo, pues la lucha feminista, la lucha por los derechos y las libertades afectivo-sexuales, la lucha ecologista, la lucha antifascista y, por supuesto, la lucha anticapitalista, ¿no? La lucha por una sociedad mejor y distinta. Este año, como los últimos 32 años desde Anticapitalistas, organizamos la delegación del Estado español. Ahí, en la entrada, donde está la mesa con los libros, puedes encontrar un poco más de información sobre los campamentos. Y por supuesto, cualquier persona con intereses políticos menor de 30 años está sobradamente invitada. Es una experiencia fantástica y es una oportunidad buenísima para conocer a personas que están construyendo los movimientos sociales y que están construyendo acciones de cambio en todos los lugares del mundo. Por ejemplo, pues compañeras de Syriza, compañeros y compañeras de movimientos sociales de Latinoamérica y bueno, en general era la del tercer vídeo. Y en general gente de todo el mundo. Así que vamos a poner un breve vídeo sobre los campamentos, que este año son en Bélgica. Es el vídeo que han hecho las compañeras y los compañeros de Bélgica para promocionar los campamentos, y a continuación pues daremos paso a mí. Bueno, deciros sobre todo, bueno, la idea de la charla es podría ser bastante genérica, ¿no? Yo creo que sería bueno enmarcarla en la oportunidad política que abre la victoria de Syriza para el pueblo griego y lo que está suponiendo ahora mismo lo que estamos viendo, ¿no? Donde nos llegan muchas noticias, muchas de ellas contradictorias, ¿no? Y sobre todo la necesidad y la oportunidad que nos abre a los países del sur de Europa de poder no solo pelear por una Europa diferente, sino construir efectivamente una Europa diferente. Yo creo que eso es una diferencia
importante. En el meeting final de Occupy Frankfurt, no sé si lo visteis, sabéis que el Banco Central Europeo ha inaugurado una nueva sede que estaba proyectada para costar 350 millones y ha costado algo más de 1.400, ¿no? O sea que en Alemania también inflan las obras, o sea, no es algo solo de aquí, ¿no? No es gratificante saberlo tampoco. Se hacía, y sobre todo se inauguró una nueva sede porque se contratan 5.000 nuevos trabajadores, 5.000 nuevos hombres de negro, para controlar, y se dice así directamente, para controlar a los países con problemas, ¿no? Nosotros somos un país con problemas, si todavía no lo sabíamos, somos un país con problemas. Entonces, realmente lo que está construyendo ese Banco Central Europeo, uno de los elementos sustanciales de la Troika, es un gobierno económico y político en la sombra de Europa. Y sobre todo un gobierno en la sombra porque nadie hemos votado a ese gobierno. Nadie, el Parlamento Europeo no ha votado, no ha decidido el contratar esas 5.000 nuevos trabajadores y trabajadoras para controlar a los supuestos países con problemas, para controlar a los países del sur de Europa, ¿no? Para controlar nuestros presupuestos, para controlar la economía que podíamos practicar en Europa, ¿no? Entonces, las manifestaciones que se realizaron en el meeting final, yo creo que había un elemento, yo creo que era significativo, que es desde el inicio de la crisis, por fin tenemos un gobierno en Europa que merece la pena defender. Yo por lo menos es la primera vez desde el 2008 que siento que tengo un gobierno que puedo defender, y aunque no sea de mi mismo país, ¿no? Y yo creo que entender eso y entender lo que se está generando en torno a eso, yo creo que es muy importante. Era sobre lo que quería más o menos encauzar la charla, y además no solo hablar de la necesidad de un internacionalismo militante, efectivo, solidario, sino sobre todo informar de lo que está pasando en una cuestión que es un hecho histórico sin parangón en Europa en muchas décadas, ¿no? Que es la creación de la primera auditoría ciudadana sobre la deuda en un país europeo, que es en Grecia, que se ha constituido esta Semana Santa, mientras estábamos de vacaciones, pues el gobierno griego ha hecho un comité internacional y también la mitad de 15 expertos internacionales y otros 15 expertos y expertas griegos para por primera vez analizar las consecuencias de la deuda, cómo se ha generado, qué tipo de deuda, si es una deuda odiosa, si es una deuda ilegítima y sobre todo si es una deuda también insostenible e ilegítima, que es una cuestión yo creo que sin parangón hasta ahora, y sobre todo que no es un hecho cosmético, sino que tiene un apoyo efectivo no solo del gobierno de Tsipras, no solo de gente como Varoufakis, sino también del movimiento social y movimiento popular griego, que lo está también demandando y sosteniendo, ¿no? Entonces sobre eso era sobre lo que quería un poco que la charla, para que luego nos permitiera hacer un pequeño coloquio sobre estos temas, ¿no? Y ver cómo este tipo de cuestiones también nos pueden afectar a nosotros, ¿no? Yo creo que los 25, por lo menos de las europeas, podríamos decir que es un poco talismán, ¿no? El 25 de mayo yo creo que sorprendimos un poco a la política del Estado español, le dimos una buena sacudida, no suficiente, pero sí una buena sacudida, con los 5 eurodiputados de Podemos, y el 25 de enero de este año, el 25 de enero de 2015, empezaba el cambio en Europa con la victoria de Syriza en las elecciones. Una victoria, por desgracia, sin mayoría absoluta, una victoria que ha llevado a que se hagan pactos contradictorios porque la política en sí misma también es muy contradictoria, ¿no? Y nos llevaba a ver qué se tenía que hacer, ¿no? No sé si visteis o habéis seguido la polémica que hubo en sus inicios con el tema del gobierno de Syriza, más o menos con el pacto de Anel, ¿no? Con la derecha nacionalista griega, ¿no? Fue curioso, y yo tuve la suerte de vivirlo en primera persona. Yo fui a Atenas un día
antes de las elecciones y luego me quedé unos días después, reunido con gente de la ejecutiva de Syriza, para vivir un poco los momentos políticos que yo creo, en cierta medida históricos, que se están haciendo ahí y poderlo luego narrar en primera persona, ¿no? Entonces, los compañeros de Syriza llevaban trabajando desde hacía mucho tiempo una cosa que me parece muy interesante y muy rescatable, por cierto, para Aragón o para el Estado español, ¿no? Que es la diferenciación en los programas electorales entre lo que sería un programa de legislatura o incluso más allá, ¿no? Un programa en cierta medida de reformas estratégicas y un programa de urgencia social, lo que ellos llamaron el programa de Tesalónica, ¿no? Un programa para los 100 primeros días de gobierno de Syriza en Grecia. Un programa que hablaba, por ejemplo, de la subida del salario mínimo interprofesional, que subieron 2 días después de entrar al gobierno, subiéndolo más allá del salario mínimo en el Estado español. De hecho, casi 100 euros más de lo que cobra un salario mínimo español en el Estado español, un español en este Estado, ¿no? El tema de la sanidad universal, que había dejado de ser universal en Grecia, era una cuestión fundamental. Una cuestión o una medida que entraba en colisión, en teoría, con sus propios socios de gobierno, con ANEL, que fue la nacionalización de 200.000 migrantes en Grecia. Porque una de las críticas que había muy fuerte al pacto con ANEL, al pacto con el pequeño grupo de derecha nacionalista griega, era que podía condicionar la política de Syriza, ¿no? Y por lo menos, de momento se han mostrado fuertes en elementos que sí colisionaban políticamente con sus socios de gobierno, ¿no? Y este era uno. Pero también la propuesta de matrimonio homosexual la van a mantener, que la tenían en el programa electoral, y también choca con ANEL. El tema de la paralización de las privatizaciones, o por ejemplo que el ministro de Energía hable de la nacionalización de los sectores estratégicos energéticos para acabar con la pobreza griega, con la pobreza energética griega, de las familias griegas, que es un elemento también sustancial y que tendríamos que tener claro que un programa de emergencia tiene que asegurar que ningún, en este caso griego ni griega, pasen no solo hambre, sino también pobreza energética y cuestión habitacional. Es otro de los temas que Syriza mete en ese programa de urgencia social, ¿no? O por ejemplo, una cuestión que llama mucho la atención, que es limitar la presencia de la policía en la calle. Yo no, o sea, siempre que vengo a Aragón, bueno, a Zaragoza, me bajan en la estación, me llevan al sitio y me devuelven a la estación, ¿no? Entonces no me da tiempo para pasear y ver si hay mucha policía en las calles de Zaragoza o no. Si hay mucha policía, fundamentalmente armada. O sea, a mí no hay nada que me genere más inseguridad que ver a una persona armada, en general. Y de hecho en Madrid últimamente hay mucha policía armada. En Grecia había mucha policía armada y una de las cuestiones que hacía Syriza, que dijo, era limitar el tema de la presencia de la policía en las calles del centro de las grandes ciudades, en este caso Atenas. 2 días después de la victoria de Syriza, a mí me resultó muy llamativo, y le pregunté a un compañero griego, que habían desaparecido las personas armadas en la plaza de Sintagma, ¿no? Y me dijeron, es que era parte del programa de Syriza. O sea que esas cuestiones que parecen muy simbólicas, pero que tienen una plasmación clara en la vida cotidiana de las personas, o unos compañeros griegos con los que estuve trabajando en esos días, que una semana después hicieron una manifestación, la primera manifestación desde la victoria de Syriza, y dijeron que por primera vez no participó la policía en la manifestación, ¿no? Y que los propios manifestantes se llevaban diciendo, ¿qué está pasando?, ¿no? Realmente, por cierto, no hubo ningún disturbio. Entonces, también cosa que no es tan curiosa, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que el tema del programa Urgencia es para lo que ellos dicen que pactan con ANEL. Ellos pactan con ANEL para llegar a un acuerdo sobre un plan de emergencia nacional, para sacar al país, a Grecia, de la emergencia social en la que se encontraba, ¿no? Y en ese pacto está el tema de las negociaciones con la Troika. No sé si sabéis que ANEL, este pequeño partido de derechas, es una escisión de Nueva Democracia porque rompe al no aceptar el chantaje de la Troika. El chantaje que le obligaba
hacer la troika, en este caso, a Nueva Democracia, ¿no? Eso mismo es lo que para la gente la mayoría de Syriza justifica ese pacto contra natura tan contradictorio que ahora mismo, por lo menos, se está aguantando y se está sosteniendo para llevar a cabo este programa de emergencia social. Y de hecho la gente propia de Syriza te dice que en cuanto cumpla ese programa de emergencia social y cumpla con el tema de la deuda y con el tema de romper con el chantaje de la troika, su idea siempre es convocar unas nuevas elecciones y poder intentar llegar con mayoría absoluta para hacer un programa en el que creo que no tendrían acuerdo con una fuerza, en este caso con Manel, ¿no? Por cierto, también hay que decir una cosa que nos debe llevar de aviso para navegantes. El primer intento de acuerdo, por cierto, de Syriza no fue con Manel, fue con el Partido Comunista Griego. A los primeros que les ofrecieron pacto en los últimos 4 años ha sido el Partido Comunista Griego, nunca ha sido a un partido de derecha. Por cierto, esos 2 diputados que el Partido Comunista Griego tenía muchos más de 2, le hubieran servido para llegar y hacer un acuerdo de conjunto de legislatura y no solo de un año y medio, que es lo que ellos se han fijado. Yo creo que también es importante saber ese dato, ¿no? Y luego también hay que saber que había otra gente de Syriza, que Syriza también tiene diferentes opiniones y diferentes sensibilidades, que planteaba que lo necesario o lo ideal hubiera sido no pactar con la gente de ANEL, ¿no? Y haber ido fundamentalmente a un debate parlamentario en el que hubieran intentado romper a dos parlamentarios de cualquier fuerza de izquierda o de centro izquierda que los podrían haber apoyado para esa propuesta. Y en el caso de no haberlo conseguido, haber ido a unas nuevas elecciones de carácter plebiscitario sobre si mayoría absoluta para Syriza o no mayoría absoluta para Syriza, ¿no? Eso es más o menos como se llevó esta primera línea contradictoria. La segunda línea que yo creo imperdonable, entre comillas, y no porque sean compañeros hay que dejar de criticarlos, el tema de que no se incorporara ninguna compañera como ministra al primer gobierno de Syriza, ¿no? Yo creo que es una cuestión fundamental. Algunos compañeros y compañeras de Estado español dijeron que eso era un problema de inteligencia colectiva, que no incorporar ninguna mujer dejaba fuera mucha inteligencia colectiva. No, yo creo que es un problema de justicia. O sea, quien sufre más los recortes en Grecia, en el Estado español o en cualquier otro sitio son las mujeres. Entonces, no tener a un sujeto que está sufriendo los recortes como nadie dentro de un gobierno que tiene que ser el baluarte del rescate a un país, yo creo que es un problema de justicia. Yo creo que ha habido una injusticia ahí importante, ¿no? También hay que decir que es verdad que Syriza ha incorporado a la primera presidenta de la Cámara mujer, y Nueva Democracia no solo no tenía ninguna ministra en su gobierno, sino lo que serán viceministros, ¿no? Ahí se llama consejero, funciona de otra forma diferente. Syriza incorpora a 11 mujeres como viceministras, cosa que Nueva Democracia solo tenía una, ¿no? Pero lo cual no nos debe de tampoco no contemplar esas críticas y esos avisos para navegantes, sobre todo en el Estado español y en otros sitios que yo creo que no podríamos cometer esas injusticias, ¿no? Yo creo que son fundamentales. Como veis, el gobierno de Syriza ha llevado a una negociación por primera vez bastante tensa dentro de lo que podría ser la Unión Europea, dentro de lo que entendemos como la Troika, ¿no? Yo creo que fue memorable para todo el que lo pudimos ver, ¿no? Cuando le dice Varoufakis al responsable de la Troika, no estoy de acuerdo con usted, pero no es un problema que esté de acuerdo con usted o no, es que no le reconozco como un interlocutor válido porque nadie le ha elegido a usted y yo soy el ministro de un gobierno democráticamente elegido. Yo creo que eso evidentemente es una cuestión simbólica, pero que es una cuestión que también construye cultura política y construye también una identidad más allá de Grecia, sino también de los pueblos del sur de Europa, y nos levanta la dignidad cuando esta gentuza normalmente nos lo está quitando, ¿no? No sé si todo el mundo en esta sala, porque muchas veces hablamos con una ligereza de las cosas, la troika, todo el mundo sabemos lo que es, ¿no? Más o menos. O sea, a ver,
Yo sé que a veces suena un insulto, ¿no? Eres de la troika, bueno, es como si te cagaras en mi madre, ¿no? Más o menos, pero más allá de eso, ¿sabéis que son tres instituciones? De hecho, alguna vez en alguna charla me han dicho, eso es como la perestroika, ¿no? ¿Sabes? Digo porque a veces en la tele se habla con una ligereza de ciertos elementos y yo creo que es muy normal muchas veces no conocer quién forma la troika, y no pasa nada. O sea, lo forma el Fondo de Mangantes Internacionales, el FMI, ¿vale? Y digo, Fondo de Mangantes no solo hay que ver sus últimos presidentes donde están acabando, ¿no? En la cárcel, o sea, Rato, Strauss-Kahn, ¿no? Que es una persona, pues eso, que le podríamos llamar algo más que mangante, ¿no? Y Christine Lagarde, que ahora mismo está siendo investigada, que es su actual directora general, está siendo investigada en Francia, ¿no? Bueno, pues estos son los que hacen la política económica de este país, ¿no? O por lo menos la controlan, cuanto menos. El Banco Central Europeo, de un señor, de un tal Draghi, ¿no? Que fue curioso, yo tuve la suerte la semana pasada de preguntarle en el Parlamento Europeo unas cuantas de preguntas, así que yo creo que no estaba muy acostumbrado, ¿no? Donde le pregunté que si no le parecía un riesgo sistémico que un banco que funciona como una especie de gobierno en la sombra, porque era la Comisión de Riesgos Sistémicos, por eso le puse lo de riesgo sistémico, porque era así como muy rimbombante, pues que era la Comisión sobre Riesgos Sistémicos, ¿no? Y yo dije que no tiene ningún tipo de control democrático. Un banco que no tiene ningún tipo de control democrático, ¿cómo puede hacer la política económica de los países, ¿no? O sea, eso, ¿cómo lo ve usted? Ya que es usted el presidente de ese banco, ¿no? O, si no le parece de riesgo sistémico que impidan que se hunda un banco, pero no impiden que se hunda un país, ¿no? Cuando es mucho peor que se hunda un país, no solo económicamente, sino para la economía real, que son las personas que sufrimos el hundimiento de ese país, ¿no? Pues el señor, más allá de decirme que se me veía con unas hondas convicciones y que no iba a poder convencerme de lo contrario de lo que yo ya pensaba, ¿no? Y que tampoco lo iba a intentar, decirme que él era presidente del Banco Central Europeo cuando ya se había decidido cómo funcionaba. Con lo cual, que decía que no me rebatía que no fuera un organismo antidemocrático sin ningún tipo de control, sino que decía es, a mí ya me lo dieron así. Claro, ¿no? Entonces yo creo que este es el segundo elemento de la troika y el tercer elemento es la Comisión Europea. Una Comisión Europea en donde tenemos a un comisario tan maravilloso como Cañete, ¿no? O sea, que demuestra la calidad, ¿sabes?, de la dirigencia de esa Comisión Europea, a la cual también le preguntamos, por cierto, esa misma semana tuve la suerte de tener también a Cañete, ¿no? Y le preguntamos sobre la pobreza energética en el sur de Europa y lo único que supo responder es que él ya no era ministro del excelentísimo Reino de España, ¿sabes? Con lo cual a él que le iba a preguntar yo sobre eso, ¿sabes? Eso ya no va con él, ¿no? Y la segunda cosa que respondió es que él era el comisario de 27 países, que no iba a hablar solo de los países del sur. Y yo, bueno, la próxima vez le voy a preguntar sobre toda la pobreza energética en general, ¿no? Entonces, a ver qué nos responde. Pues esos tres organismos es lo que compone la troika. Y la troika ha estado hasta ahora fundamentalmente haciendo la política económica de los supuestos países rescatados. De hecho, Grecia ha sido un laboratorio de las políticas de ajuste estructural que por primera vez se han aplicado en Europa. Digo por primera vez en Europa porque años se habían aplicado en América Latina, se habían aplicado en África o se habían aplicado en Asia. Y hemos visto cuáles han sido los resultados de esas políticas, que ha sido un empobrecimiento generalizado de las sociedades y una desestructuración total de esas sociedades y sobre todo una privatización de lo que era común, de lo que era de todos en esos pueblos, ¿no? Yo creo que es un elemento para tener en cuenta. Y de hecho en Grecia, las políticas de ajuste estructural de esta troika, de estas tres instituciones que nadie hemos elegido, de las que nadie hemos votado, pero que hacen la política y dictan la política que podemos hacer, han consentido que en Grecia baje 15 puntos el Producto Interior Bruto. Claro, en la Segunda Guerra Mundial, el Producto Interior Bruto de Grecia bajó 8 puntos. O sea, lo digo para que veamos las secuelas de lo que ha supuesto las políticas de ajuste estructural. Y de hecho, el FMI hace 6 meses sobre Grecia
llegó a decir que a lo mejor no habían hecho sus cálculos bien y que no tenían pensado que fuera a someter al pueblo griego a tal debacle económica. Y esa debacle económica estaba justificada para intentar rebajar la deuda. Y de hecho eso es lo que nos están diciendo en prácticamente todos los países del sur de Europa. El plan de estabilidad, no podemos gastar más y sobre todo nos lo intentan vender como si fuéramos una especie de familia, ¿no? De economía familiar. Hostia, si todo el mundo, y además Rajoy en esto lo hace muy bien, ¿no? Si todo el mundo sabe que si no tiene esto no se lo puede gastar, ¿no? Como si España fuera una familia. O nos dicen esta frase de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Por encima de qué posibilidades? ¿Y quién ha vivido por encima de nuestras posibilidades? Seguro que hay unos cuantos que han vivido por encima de las posibilidades. ¿Pero quién? Esa deuda que está siendo una especie de chantaje, de cadena, que nos tiene atados para que solo podamos hacer una política, porque dicen que solo hay una política posible, que es el recorte, que es el ajuste, que es el austericidio. Esa deuda en Grecia, cuando empezaron las políticas de ajuste estructural, era de un 115% del Producto Interior Bruto griego. Una barbaridad, ¿vale? Ahora mismo están en un 175% del Producto Interior Bruto griego. Entonces, 5 años del electroshock de políticas austericidas y recortes sobre el pueblo griego, con un bajón del PIB de un 15%, no ha conseguido bajar la deuda, sino todo lo contrario, la ha aumentado. Pero eso lo vemos también en España. Digo porque es importante también valorar lo que nos está pasando a nosotros, porque Grecia ha sido el laboratorio, pero aquí están aplicando políticas muy parecidas. España tenía una deuda pública muy baja, de las más bajas de la Unión Europea, un 34, un 35% más o menos. Y ahora mismo estamos ya a punto de llegar al 100% del PIB de deuda. ¿Qué hemos conseguido con todas estas políticas de recorte y de ajuste? Que teóricamente eran para bajar la deuda, para mitigar. Ha sido aumentar la deuda. Nos ha aumentado la deuda, pero eso ha pasado en Irlanda, eso ha pasado en Portugal, eso ha pasado en Italia, en todos estos países que en Europa nos llaman los PIGS, los cerdos, ¿no? Pues todos estos países, los PIGS, hemos sido sometidos a las mismas políticas que iniciaron en Grecia y hemos tenido, anda, maravillosamente los mismos resultados. Lo único que hemos hecho ha sido incrementar nuestra deuda pública, aumentar la desigualdad en nuestros países, aumentar el paro y aumentar la pobreza generalizada. Por cierto, en el tema de la desigualdad, claro, ha aumentado la pobreza, pero también ha aumentado la riqueza de los países. Y eso nosotros lo entendemos como un elemento de corrupción política generalizada. O sea, la corrupción no solo es el que mete el dinero en la caja o al que apunta en una libreta que parece de la Cosa Nostra o del Partido Popular, da igual, ¿no? Cuánto está recibiendo de cada empresario, sino también las políticas en beneficio de a quién van. Y las políticas han ido en beneficio de 4. En Grecia, en España, en Portugal o en Italia. Y por primera vez, y eso es lo interesante y lo importante, tenemos un gobierno que quiere hacer otras políticas. Un gobierno que no sale de la nada. Un gobierno que ha conseguido llegar a ser gobierno gracias a un movimiento popular. Yo creo que Tsipras lo deja muy claro en su primer discurso en la noche electoral. Es gracias a la gente que ha luchado en Grecia. Esta victoria es vuestra. Esas fueron las palabras de Tsipras. Y es que es verdad. Es que Syriza no hubiera ganado nunca las elecciones sin las más de 30 huelgas generales que se han dado en estos años de austericidio. No hubiera ganado nunca las elecciones sin elementos innovadores de autogestión, por ejemplo, que se ha dado hasta en los hospitales, en donde hospitales que se han cerrado han sido abiertos por el movimiento popular para dar sanidad, o escuelas, o la radiotelevisión pública
griega que fue cerrada y fue reabierta por sus trabajadores de forma autoorganizada y ya está funcionando, por cierto. Una de las primeras 100 medidas ha sido volver a abrir de forma pública la televisión pública griega y está abierta. O sea, yo creo que son una serie de cuestiones que comprendemos, que nos han de hacer comprender cómo Syriza consigue ganar las elecciones. ¿Cómo lo consigue ganar? Y la tensión que va a soportar ahora mismo. Porque no podemos ser ingenuos. O sea, la tensión que está soportando Syriza es brutal. Es una tensión, evidentemente, para escorar sus políticas. Por 3 cuestiones elementales. La primera, porque lo peor de una victoria en Grecia es que es contagiosa. Y en Grecia llegarían a dejarla o caer o ganar, pero nunca que se sepa que han ganado. ¿Vale? La victoria es contagiosa, no lo pueden permitir. No lo pueden permitir, que hay un ejemplo que se pueden hacer las cosas de forma diferente, ¿eh? Eso es mucho más peligroso que pagar la deuda griega, ¿eh? Mucho más peligroso. El segundo elemento fundamental dentro de Grecia, que yo creo que es esencial, el ejemplo de cómo se hacen las cosas. O sea, con el apoyo popular. La idea de la auditoría, y de que sea una auditoría no solo del gobierno, sino también externa y con apoyo internacional, es un elemento fundamental, porque es una auditoría bajo control social. No es simplemente poner luz y taquígrafos sobre las cuentas del Estado griego, sino sobre todo analizar cómo se ha hecho la política económica hasta nuestros días. Desde el 2008 van a analizar, no, el 2009-10 hasta ahora, ¿vale? Es lo que van a coger. Analizar políticamente qué han supuesto las políticas de ajuste, a quién han beneficiado las políticas de ajuste estructural, de recortes. Es un elemento también muy contagioso el que se pueda enseñar, ¿no? Y por último, yo creo que no menos importante, es que la victoria de Grecia supondría directamente la liquidación de la troika. O sea, la liquidación de cómo se ha hecho política en los últimos 8 años en Europa. Y de hecho, no es casual que una de las primeras cosas que hayan querido hacer es cambiarle el nombre. Claro. Que le quieran cambiar el nombre supone, en cierta medida, un elemento de debilidad política, por su parte. Por eso, a Grecia la están asfixiando al gobierno griego para que no pueda cumplir eso, para que no pueda ser un ejemplo. Y esas presiones que lo escoran a que hacia Syriza se convierta en un gobierno más, en un partido más, llevarían a una cuestión de impotencia en Europa brutal, de el sí se puede al no se puede, o al todos son iguales. Yo creo que es una cuestión ejemplificante que tenemos que comprender aquí para entender que lo que pasa en Grecia es muy importante para nosotros. Y que tenemos que entender y debemos de proteger al gobierno griego como si fuera nuestro gobierno. O más aún, incorporar en nuestras reivindicaciones, incorporar en nuestras charlas cotidianas. O sea, que no hace falta salir en manifestación para defender a Grecia. Incorporar en nuestras charlas cotidianas que la gente comprenda la importancia de lo que nos estamos jugando en Grecia. Y de que nos lo estamos jugando también los de Aragón, o los de Madrid, o los de Andalucía, que nos lo estamos jugando. Mira, cuando me llevaban de Atenas al aeropuerto, el compañero que me llevaba, porque son tan, ¿cómo se llama?, tan acogedores los griegos que son hasta pesados. O sea, porque yo he ido 9 veces a Atenas y todavía no he visto el Partenón, ¿no? Entonces, porque entras en sus manos y lo único que hay son reuniones, ¿sabes? Pues
yo intenté escaparme, pero la última vez, nada, me cogieron y me llevaron luego al aeropuerto y tal, no te preocupes, te llevamos al aeropuerto, ¿no? Y cuando llegué al aeropuerto, el compañero cuando me dejó me dijo, no retraséis, os estamos esperando, ¿no? Esa idea de que es muy importante que Grecia no solo esté sola, sino que se vayan sumando otros pueblos del sur de Europa para poder apoyar un cambio que no solo puede ser en Grecia, sino que un cambio que debe construir otra Europa diferente, que yo creo que es en realidad lo que nos estamos jugando ahora mismo en Grecia. Y yo creo que en Aragón, en un mes y medio, tenéis una oportunidad de uniros al pueblo griego. Tenéis una oportunidad de que no sigan esperando. Tenemos una oportunidad de ir cambiando otras piezas del tablero para cambiar la partida. Para que en la partida por primera vez jueguen los pueblos del sur de Europa. Para que jueguen los pueblos, para que no jueguen simplemente los de arriba, que no están defendiendo nuestros intereses. Y para un gobierno que por primera vez está defendiendo los intereses legítimos de un pueblo que ha sido saqueado, creo que es un deber y sobre todo debe ser un honor el intentar defenderles desde la cola del metro a la cola de la charcutería a la cola del supermercado, en cualquier conversación, y meternos en las conversaciones ajenas. Eso también es hacer política. Claro, si lo escuchamos todos en el metro, en el tranvía, ¿sabes? Yo llamo mucho a un compañero aquí de Zaragoza y me dice, no, que estoy en el tranvía, ¿sabes? Pues, meteros ahí en las conversaciones de la gente. Vamos a defender Grecia y al pueblo griego en sus diferentes aristas. Y en torno a eso, el movimiento popular, los movimientos sociales, están planteando una agenda de movilizaciones. Nosotros, yo estuve participando en el Foro Social Mundial de Túnez, que se volvió a hacer en Túnez este año, y propuso una cosa que luego se ha ido cogiendo, y bueno, pues yo creo que sería un buen elemento para, por ejemplo, poner aquí en Zaragoza en común, que yo creo que no es sacar movilizaciones en apoyo a Grecia, sino utilizar las movilizaciones que ya hay para meter el tema de Grecia, ¿no? Que yo creo que es más fácil que convocar algo sobre nada. Entonces, se acordó que este 1 de mayo las diferentes movilizaciones sindicales, las diferentes movilizaciones de trabajadoras y de trabajadores puedan incorporar la defensa del pueblo griego y la defensa de la auditoría de la deuda, que es un hecho histórico que se esté haciendo en un país de Europa, que lo pongan en sus manifiestos, que lo pongan en los mítines del final, que se pueda meter en los panfletos, incluso los carteles que se haga para este 1 de mayo se incorpore. De esta forma se va a hacer también un cortejo internacional en Atenas, en donde vamos a participar diferentes personas, organizaciones políticas, sociales y sindicales de apoyo al pueblo griego, y el día 2 se va a hacer la primera conferencia internacional de apoyo al pueblo griego para preparar movilizaciones en toda Europa, porque sabéis que va a ser a mediados finales de junio cuando se va a dictar el segundo tema, la segunda debate y negociación sobre el memorándum, y va a ser muy importante que por primera vez en una negociación haya presión en la calle en Europa, o sea, que no solo negocien en despachos, que podamos tener movilizaciones en esa semana también en Europa y que se dejen notar, y luego va a haber un elemento fundamental también, que en septiembre, octubre se realizará la primera conferencia europea sobre la deuda a nivel de toda Europa, organizado por diferentes movimientos sociales como ATAC, KTDM y demás, en donde se va a dar por primera vez la primera evaluación de la deuda, de la auditoría de la deuda griega. Aunque se termine en diciembre, se va a dar una primera aproximación del trabajo que se está haciendo. Después de haberlo presentado en el Parlamento Europeo, se hará una conferencia, y seguramente esa conferencia europea es muy posible que sea en Madrid. O sea, que os va a quedar relativamente cerca, no hay que irse a Atenas, y va a ser un elemento político-social fundamental.
pues después de este pequeño repaso de algunos hitos que va a haber en torno a la defensa del pueblo griego, a un internacionalismo militante, evidentemente también están los campamentos de jóvenes revolucionarios en la última semana de julio, ¿no? Si no me equivoco, en Bélgica, que también es una muy buena iniciativa para coordinarse la gente joven de toda Europa. Yo creo que es fundamental el que metamos esto en nuestra agenda como si fuera una movilización de la marea verde, como si fuera una movilización de la marea blanca, como si fuera una movilización en defensa de nuestros derechos, porque realmente lo es. Porque realmente lo es. Y tenemos este 18 la primera movilización internacional contra el TTIP, que yo creo que es un elemento también esencial. Yo creo que en esas movilizaciones se está metiendo también el tema de Grecia, se está metiendo también el tema de la deuda griega, y por primera vez podemos volver a recuperar un proceso de movilizaciones, por lo menos de los pueblos del sur de Europa, comprendiendo que nuestra lucha, nuestras reivindicaciones son las mismas porque estamos sufriendo los mismos ataques y nuestras respuestas deben de ser coordinadas. Yo os digo que en el Parlamento Europeo lo estamos intentando. Muchas gracias. Una cosa, antes de... Sí, perdón un segundo, por favor. Va a haber un turno de palabras ahora, precisamente. Entonces, antes de empezar a recoger los turnos, quien quiera hablar, que me lo diga, yo voy apuntando y voy dando palabras. Recordar tres cosas, Sí, un segundo, ahora digo que levantar la mano. Tres cosas. Ahí a la entrada hay un puesto con libros que son para comprar. Lo digo porque en algún momento alguien, no hoy, pero sí en otros momentos, algunas personas han pensado que era para cogerlos gratis y hemos tenido algún problema con eso. Hay propaganda de los campamentos, que eso sí que es gratis. Y luego hay una hoja para recabar correos electrónicos por si queréis recibir información de futuras charlas similares o de actos que organicemos en Zaragoza o en otras partes de Aragón. Simplemente es para eso, no mandamos ni propaganda, ni vendemos nada, simplemente es para recibir información de actos. Entonces, quien quiera palabra, que le vaya levantando la mano y voy. Si queréis agrupamos tres intervenciones para que no hable yo tanto y que se vayan repartiendo las intervenciones. Pues empiece usted, que lo ha hecho primero, y ahora... Bueno, mira, yo estoy rabioso y a veces me dan ganas de llorar cuando oigo al señor Montoro en la televisión decir y riéndose del pueblo: hemos recaudado 12.000 millones más para Hacienda, pero no dicen de qué manera. Les voy a explicar. Yo he estado 14 años en Bélgica y recibo una pequeña pensión. Y hace 4 días han sacado una ley, señor Montoro, con 4 años atrás tenemos que declarar y pagar 3.600 euros que he pagado yo. Tengo un hijo presente con 38 años y llevo 8 años en el paro y está viviendo de mi pequeña pensión. Eso es lo que quería decir. Detrás, sí. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel. El problema de Grecia es un problema complejo, que si nos va bien, si a los griegos les va bien, a nosotros nos vale la vida. Pero hay una política internacional que tiene que ver también con el TTIP. Y además de eso, según otros medios, porque bueno, yo leo otras cosillas por ahí, como bien debes de saber, en estos momentos China y Rusia se han aliado y están haciendo el mayor banco mundial, que hará muy posible que el dólar caiga. Y los yanquis le tienen miedo. Entonces, han ido allí a Rusia. Él nunca haya dicho, no, la Unión Europea la queremos, pero sería factible
África, oye, como la película que vi ayer, tiene nuevo, se cae el edificio todo para abajo. Vale. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta antes de dar palabra a Miguel? Sí, bueno, yo abundando en lo que ha dicho el compañero anterior, claro, se está diciendo que bueno, la alternativa que tiene Grecia es, parece que el gobierno actual, Syriza, está diciendo que quiere continuar en la Comunidad Económica Europea y trata de negociar, ahora acaba de pagar una cantidad al Fondo Monetario. Entonces, claro, la pregunta, con lo que dice, al banco este que comenta, también se han sumado países como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Indonesia, Australia. Quiero decir que, claro, el dinero ya se sabe que se suma donde lo hay. Y estos parece que pertenecen a la comunidad, Gran Bretaña pertenece, no al euro, pero a la comunidad sí, Alemania y Francia pertenecen a la zona euro y a la comunidad. Se han sumado al banco, Estados Unidos se ha quedado fuera. Entonces, claro, la cuestión está, ¿se puede pedir ayuda financiera como Grecia a países que no pertenecen a la comunidad? Van a decirle que no, pero sin embargo, a Gran Bretaña se suma a ese proyecto, que es un proyecto, hay que decirlo, ese banco no es para nada. Este banco es para hacer infraestructuras, que es lo que se llama la nueva ruta de la seda, que va a suponer abrir una ruta comercial desde China a Europa. Algo a lo que Estados Unidos se opone radicalmente. Y este es el problema que se está divisando en Europa. Que Europa, se quiera o no, como comunidad, con euro y con naranjas de la China, bueno, la China no, perdón, es una colonia de Estados Unidos, en políticas. Entonces, claro, esa es la cuestión. Hay que mantenerse, hay que romper. ¿Qué es más efectivo políticamente para salir de este atasco? Mantenerse o romper y quitar la careta a todos los tipos que están manteniendo la dependencia de Estados Unidos. Hay otra palabra, la doy antes de respuesta. Como quieras, sí, ¿no? A ver, yo soy Fernando Ar, soy de Podemos, y habitualmente por la calle, familiares, amigos, tal, pues lo típico que dicen, bueno, yo voy a votar, pero no me falléis, no nos dejéis en la estacada, porque si no nos volvería a votar. Y yo digo, no, lo que tenéis que hacer es no fallarnos nosotros a nosotros, porque si vosotros si ganamos no vamos a poder hacer nada. Entonces, mi pregunta es con respecto a Grecia, ¿qué apoyo tiene el gobierno en la calle? ¿Qué apoyo tiene la gente? ¿Cuentan con ese apoyo realmente o es un voto condicionado a ver lo que hace? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí también me dice lo de no nos falles, ¿no? Me indigno bastante, porque si depende de mí, fallo seguro, ¿sabes? Como otra cosa, ¿no? Entonces, como no quiero fallar, ¿sabes? Creo que debe ser una cuestión colectiva. Entonces, si fallamos, va a ser por culpa un poco de todos. Algunos tendrán más culpa que otros, pero al final todos tenemos un poco de culpa. Pues como yo no quiero fallar, socialicemos esa responsabilidad lo más posible, porque es la mejor forma de intentar evitar fallar, ¿no? Más allá de eso, el tema del apoyo, que yo creo que es un elemento esencial, porque se puede ganar unas elecciones, pero otra cosa es gobernar, ¿no? Otra cosa es tener la capacidad y el poder de gobernar, y eso muchas veces también te lo da el apoyo de la calle, no solo, también hay otros elementos que juegan en otra liga, ¿no? Pero el apoyo de la calle yo creo que es un elemento esencial. Se están creando comités de apoyo al gobierno que no son de Syriza, o sea, que son también de apoyo de lo que sería un movimiento popular difuso. Cuando hace poco vino una compañera de la ejecutiva de Syriza, yo la conocí allí, la hemos traído para acá para que contara un poco, y bueno, se queda en mi casa, entonces hemos hablado mucho, largo y tendido, ¿no? Y decía que había tres elementos que le habían llamado muchísimo la atención, ¿no? Que un día pasó después de una reunión, salió y han retransmitido la negociación de Varoufakis con la Unión Europea y las diferentes reuniones como en directo prácticamente, ¿no? O sea, no como aquí, que era un corte de televisión, sino que ahí era prácticamente entera toda la que había visto, ¿no? Y que pasó por un bar y que vio a la gente y creía que estaban viendo un partido de fútbol, ¿no? Y entonces dijo, hostia, si no hay liga, ¿no? Entonces miró así un poco y vio que era Varoufakis, ¿sabes? Que estaba en una conferencia con el de la Comisión Europea, ¿no? O sea,
sea que la implicación política también de la gente en torno a lo que está pasando es brutal. O sea, y además, bueno, ahora las encuestas muestran que el crecimiento del apoyo popular a Syriza ha aumentado hasta un 65%, ¿no? en Grecia, y es ahora mismo el gobierno desde la crisis, desde que inició la crisis, que más apoyo tiene en las encuestas. Pero bueno, las encuestas son papel de fumar, para mí. Lo que es llamativo es que se convoque la primera manifestación de forma, ¿cómo diría yo?, espontánea, no convocada por ninguna organización, en apoyo a un ministro de Economía. O sea, aquí veis manifestaciones en apoyo a De Guindos. Claro, o sea, bueno, claro, digámonos. Pero es que Varoufakis es De Guindos. O sea, Varoufakis es lo mismo, ¿no? ¿Sabes? Lo que pasa es que también a los retos a los que se están viendo, mira, un compañero colombiano que pasó por Bruselas, que está apoyando al gabinete de Varoufakis en Grecia, al gabinete económico, nos comentó que están creando el Ministerio de Economía de cero. O sea, que se llevaron todo. O sea, que no tienen cuentas, o sea, que se lo llevaron todo. Pero no que se lo llevaron en un pendrive, que se llevaron mobiliario. O sea, que es como tú entras y de repente y van las estas del desierto, ¿no? O sea, no hay nada. Y entras ahí y dices, hostia, tengo que crear un gabinete. O sea, lo digo porque aprendamos para que no pase lo mismo, ¿sabes? O sea, es un elemento verdaderamente desolador. Y eso lo están sufragando gracias a que hay una implicación, por ejemplo, de los funcionarios más de a pie, no de los altos directivos, muy importante en sacar adelante esto. Hay un apoyo popular, yo creo que creciente, pero nunca suficiente. O sea, yo creo que nunca suficiente. Y yo creo que es fundamental. Pero hay un elemento que yo creo que ha hecho que la gente vea que al menos son de los suyos. Yo no he empezado con esto porque, bueno, ya pasó las elecciones, pero a mí me llamó mucho la atención cuando el día de las elecciones en Grecia, yo vi a Atenas que tampoco estaba muy ilusionada, ¿sabes? O sea, yo me imaginaba una victoria, o sea, no sé, que la ciudad estaría tomada, ¿no? De gente ahí, ¿sabes? Dándolo todo, ¿sabes? Y había, sí, 5.000 personas y tal, una parte muy acotada, ¿no? De donde se estaba haciendo el mitin, la celebración y tal, con una música, yo qué sé, con música tradicional griega, ¿sabes? Que nos llama mucho, a mí por lo menos no me llama mucho a hacer el fiestón de la vida, ¿no? Pero ahí a ellos les gustaba mucho y tal, ¿no? Pero tú veías que no había coches pitando, no había una ebullición social, ¿no? Y yo pregunté a un sociólogo griego que iba conmigo, y me dijo, la gente está tan sumamente golpeada que hay una especie de rollo nihilista. O sea, que han votado a Syriza pues como sí, a ver qué pasa, como bueno, estos son más de lo mismo, pero son distintos, vamos a ver, ¿no? Pero ahora la diferencia es que la aplicación, por eso he hecho tanto énfasis en el tema del programa de urgencia social. La idea del programa de urgencia social de Syriza era mejorar inmediatamente las condiciones materiales de la población que había sido más golpeada por los recortes y la crisis, que es justamente la parte de la población más nihilista, más que ya me da igual todo y me da igual quién esté. O sea, ganar esa gente, no gracias a grandes discursos o a grandes oradores, sino a medidas concretas que mejoren sus condiciones materiales. Eso es lo que puede asegurar un gobierno. O eso es lo que puede asegurar un gobierno valiente. Un gobierno que tome decisiones valientes, que se enfrente a los retos políticos en los que están. Y yo creo que más mal que bien, o más bien que mal, diría yo al revés, lo están consiguiendo. Ya veremos. O
O sea, los retos son muy gordos, son muy gordos. Pero yo creo que no puede haber nunca un gobierno valiente si no hay un pueblo valiente detrás. Y esa es la tarea objetiva. Nuestra tarea en Aragón no es ganar o que Echenique sea el presidente próximo de Aragón, que evidentemente también, sino construir un pueblo valiente que sostenga la política que va a hacer ese gobierno. Si no, estamos vendidos. Es construir un pueblo valiente en Aragón y en Grecia, yo creo que lo están más o menos consiguiendo, ¿no? Tema mantenerse o romper con la UE. O sea, el debate yo creo que ellos más bien no es tanto mantenerse dentro de la UE o no, sino mantenerse dentro del euro o no. O sea, ese es el debate que está más o menos en la calle. Sabéis que hay dos opciones contrapuestas dentro de la propia Syriza, que lo pueden representar dos economistas. Una es Varoufakis, que es quedarse dentro del euro, como plan A, pero Varoufakis también tiene el plan B, que es salirse, o sea que eso también está encima de la mesa. Y Lapadipsas, que es el otro gran economista, que sí sería pro salida del euro ya, y salida ruptura con el euro. O sea, no salida pactada, porque Varoufakis su plan B sería si acaso una salida pactada con el euro. Bueno, yo no sé lo que tiene como plan B, digo lo que ellos han dicho, que parece que uno le lee la mente al otro, pues no. Digo lo que han dicho en diferentes medios de comunicación, los artículos y demás. Yo creo que nadie nos debemos de plantear que haya que romper con Europa, hay que romper con el modelo de construcción de la Unión Europea que hemos hecho hasta ahora, en donde hay muchas dependencias, no solo Estados Unidos, no solo Estados Unidos. Y ahí está el debate de, claro, si no te presta el Banco Central Europeo, ¿quién te presta dinero? Porque claro, para romper, si tú haces una ruptura agresiva con el euro, el problema fundamental que va a tener las cuentas griegas es, al no tener superávit, ¿de dónde consigue el dinero? O sea, ¿quién te financia la deuda pública griega, no? Porque ya se sabe, en el famoso Grecia Dixit, ¿no?, de salida del euro de Grecia, ahí teóricamente lo habían escondido más o menos, pero el señor Draghi, en conferencia parlamentaria, en esa conferencia que hicimos de riesgos sistémicos, ya avisó que ya tenía contabilizados cuánto les podía costar la salida de Grecia del euro. Si lo tienen contabilizados, que lo tienen planificado. Y el plan para echar a Grecia del euro es muy sencillo. Es básicamente hacer un default sobre la banca griega. La banca griega ahora mismo son directamente zombies alimentados por el dinero del Banco Central Europeo. De hecho, en un primer momento Varoufakis quería financiarse a través de la banca griega, a través del Banco Central Europeo, con la banca griega como intermediarios y no coger al gobierno griego para tener más capacidad de negociación, y lo que les amenazaron fue con cortarles el grifo y hacer un default en la banca griega. Eso supondría el automático corralito, como hicieron en Chipre, y en Chipre no les echaron, pero aquí sí que les podrían echar, sería la excusa. El problema es que geoestratégicamente Grecia tiene un interés para Estados Unidos importante, y es una de las cuestiones que por debajo se habla que han parado la expulsión ahora mismo de Grecia del euro. Los mentideros de Europa hablan de eso, ¿no? ¿Y cuáles son los intereses? Ahora mismo las bases militares que tiene Estados Unidos en Grecia son fundamentales para el tema de Ucrania, que son utilizadas para Ucrania, y son fundamentales para el tema de Siria, ¿no? Siria e Irak. Entonces son un buen parapeto con Turquía. O sea que Grecia tiene una importancia, y parece ser que decían que el señor Obama había hablado de que era importante que Grecia no saliera del euro. Pero también, vamos a hablar claros, si sale del euro, su aliado no puede ser Rusia, digo económicamente, porque ahora mismo la debilidad del rublo es manifiesta. O sea, el rublo vale muy poco, ¿sabes?, en lo que sería la economía internacional. Con lo cual, el sostenedor real de Grecia, si sale del euro, en su financiación sería China, que de hecho ya tiene una parte fundamental de la deuda griega, la tiene China, y no necesita ir a ningún banco,
De hecho, la mayoría de la deuda estadounidense la tiene China. Claro. O sea, de hecho, China tiene devaluada su moneda para poder exportar mejor. Entonces, ¿qué haría China? Comprar deuda griega. Y eso sostendría al gobierno griego. Pero a cambio de nada, no, China no es una ONG. ¿Sabes? O sea, de momento no lo haría con fondos al desarrollo. ¿Sabes? China le ha pedido al gobierno griego el puerto del Pireo. Aquí todo el mundo pide. ¿Sabes? Y le han dicho, Syriza ha parado las privatizaciones de los puertos griegos. Pues sabéis que la principal industria de Grecia es la naval. O sea, siempre además, os acordáis de Onassis, ¿no? Pues, ¿a qué se dedicaba el señor Onassis? Bueno, pues sigue siendo una de las principales industrias con el turismo, ¿no? Entonces, ¿qué le han dicho? Queremos el puerto del Pireo. Lo privatiza. Vale. O sea que también cuidado en entender que si Grecia se va con China, va a ser algo gratis, ¿eh? O sea, van a pedir y van a cobrarse el dinero que te presten de una o de otra forma. Con lo cual, dinero se puede pedir. El problema es que contrapartes vamos a tener. Yo creo que lo más lógico y lo que debemos defender en último caso es, primero, evidentemente, un control de capitales en Grecia, que yo creo que es otra cosa que tendremos que aprender, que es lo primero que hay que hacer cuando se llegue al gobierno, es control de capitales. O sea, que no puedan, desde que ha ganado Syriza, él sacó 30.000 millones de los bancos griegos, normalmente hacia paraísos fiscales. Eso que no pasa. Y eso se puede hacer dentro de la legislación de la Unión Europea, no es ninguna romper con la legislación el control de capitales. De hecho, en Chipre lo ha aplicado por recomendación de la Unión Europea, pero claro, no lo han aplicado por recomendación de la Unión Europea porque la mayoría de las posibilidades de fuga de capitales en Chipre eran rusos. Dejar de decir, esos que no se vayan, eso no lo podemos taponar, pero control de capitales, y eso no rompería con la legislación europea. Segundo, moratoria del pago. Moratoria del pago de la deuda. Para poder hacer una auditoría, tú tienes que dejar de pagar los intereses que ahora mismo estás pagando, que en el caso del Estado español supone 35.000 millones de euros al año. Que es básicamente lo que pagamos en servicios sociales, prácticamente, ¿eh? Parar, moratoria, control de capitales, moratoria y luego auditoría. Yo es lo que creo que hubieran hecho. Y yo creo que Grecia va a tener que hacer ese control de capitales cuanto antes, porque si no le va a pasar lo otro, ¿no? Y el tema de Montoro es lo que es un sinvergüenza, pero vamos, o sea, lo era antes y lo es ahora. Y sobre todo es un sinvergüenza porque hace políticas de sinvergüenza y hace políticas que benefician a una minoría en contra de una mayoría social. Solo hay que ver qué hizo cuando recibió la lista Falciani. ¿Sabéis lo que es la lista Falciani, no? La lista Falciani era todos los ladrones de este país, dónde tenían su dinero y cuánto tenían su dinero. Todos los ladrones, en donde estaban los Borbones. Pero otros muchos más, ¿eh? Muchos de su partido. ¿Qué es lo primero que hizo? Amnistía fiscal. Lo podéis traer. Lo podéis traer porque esto va a salir. Entonces, no me extraña que al final, si no quiere ir a por quien verdaderamente tiene dinero y a por los que verdaderamente se han hecho ricos estafándonos a todos, al final a por quien va. Pues a por los que han ido siempre, que paguen la crisis, que socialicen las pérdidas de los bancos, los socialicemos los de siempre, los de abajo, los que tenemos poco. Esa es la cuestión. Y así están trabajando. Por eso es tan importante, vuelvo a repetir, el que no solo cambien los gobiernos, sino también cambien las conciencias y también cambien las ideas de cómo debemos de hacer las cosas. Yo creo que eso es muy importante. Vale. Había dos para los pies por aquí, primero, sí, creo que sí. Sí, nada. Sí, pues sí. ¿Qué pasa con la deuda de China, que tiene más del 40% de la deuda mundial? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Cómo se deja Estados Unidos de tractos? ¿Tiene realmente considerando toda la economía mundial? ¿Qué pasaría si China dejara de cobrar los intereses a nivel mundial y empezara a pedir realmente la deuda?
planteado el problema entre la alternativa, salirse del euro o que la Unión Europea mantenga a Grecia en el euro, por el pasaje americano oficial de las bases, que tú mismo has planteado, precisamente es el control sobre el conflicto de Ucrania, los bombardeos en Siria, etc. O tener que vender todo su coste del Pireo a China, que la verdad es que me resulta bastante poco ético. No sé si me explico, ¿no? Tampoco las planteaba, supongo que la cosa es más compleja que esa, ¿no? Que eso, pero así de entrada me está muy para atrás, ¿no? Que decía, hostia, nuestra estabilidad económica depende del momento del interés norteamericano por mantener unas bases que están masacrando directamente a pueblos, a pocos miles de kilómetros, cientos de kilómetros de frente. Y luego, con respecto, que tienes un comentario, ¿no? Que dices, tampoco es que, con respecto a lo que has comentado sobre la solidaridad con Grecia, que eso es una necesidad fundamental, por todo lo que has planteado, pero yo veo un problema. Porque yo veo un problema que no coincide precisamente con lo que en estos momentos es la plasmación política organizada de lo que son los movimientos populares. Es decir, Podemos, me parece precisamente que lo que ha iniciado desde el principio, desde el proceso de elecciones, es un proceso inverso, por lo menos públicamente, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hace falta extender los movimientos populares, pero el referente, el punto de partida, o el punto donde tiene que empezar a hacerse política y difundir eso, es precisamente lo que está plasmado socialmente organizado. Entonces, ahí hay una responsabilidad que no se... Es decir, eso de... Ya sé que vosotros no sois suficiente a la corriente de Podemos que expresa eso, pero el cuida con no asustar, cuida con no sé qué, hay un momento en que yo estoy viendo que la batalla no solo es un problema electoral, es también un problema político ideológico, y allí se está comiendo, veo que de momento andando hacia atrás, retrocediendo, y eso me parece muy peligroso, ¿no? Desde el punto de vista además de lo que te dijo el compañero taxista, no nos falléis. Claro. Sí. Creo que hace una reflexión, una reflexión que es la siguiente. Es que lo que está hablando Miguel, y lo llevo mucho en la cabeza, vamos a ver. El problema que le veo claro aquí no es tanto China, todo lo que pasa. El problema grave es en Grecia, para que ganase Siriza, tuvo que perder y estar el pueblo en el suelo ya tirado. Porque la gente no votaba a Siriza, votaba al Partido Socialista, a Nueva Democracia, y cuando estuvo el pueblo tirado en el suelo, fue cuando votó a Siriza ya como último recurso. Digo todo esto porque hablaba de España. En España, actualmente, la educación que se tiene política es nula. Y hablo en general, no hablo de gente como la que estamos aquí que nos gusta esto. Sigue siendo un pequeño grupo el que entiende, y el resto del grupo que se ha unido a Podemos, digamos, fuera de Podemos, es gente que no tiene una cultura política, que se ve el agua al cuello por el paro, por todos estos temas que hay. Pero no hay una cultura política. Yo lo que creo es que lo primero que tendríamos que hacer otra vez es empezar a hacer una cultura política aquí en España. Porque si no, Podemos aquí puede tener más problemas al final. Puede tener más problemas para llegar. Lo digo por lo que nos estamos jugando, que es mucho. Estamos jugando muchísimo. Entonces, yo lo que estoy viendo es que aquí en España, tratando lo de Grecia, aquí tendríamos que estar tirados en el suelo como están ellos tirados para que podamos llegar. Para que no haya pactos de otra gente aquí. Entonces, lo que estoy viendo en los sistemas es el siguiente: preguntaros. Diego Miguel, que está metido en eso. ¿Hay alguna manera que está metido dentro de hacer una cultura política, sobre todo en plan de los medios, y en otro plan de política para Europa, para que la gente sepa lo que está pasando? Lo de silencio no iba por ti, un poco general. No. Que sí, responde. Una pregunta, yo creo que voy a hacer una pregunta. Con respecto a un dato que es sobre si el paro en Grecia, desde que gobierna Siriza, ha experimentado algún auge. O sea, ha aumentado o ha descendido. Porque yo todo esto que estamos hablando, pues más o menos lo conozco por las redes sociales y tal, pero sobre el paro no oigo nada. Vale, que vaya más rápido. Sí, pregunta si hay alguna más, pues si no vamos a tener que ir. A las 9 nos echan, ¿vale? Entonces... Bueno, amablemente nos invitan a ir. Entonces, para evitar dejar a Miguel con la palabra en la boca respondiendo, si alguien tiene alguna pregunta de algún tema que no
sea China, por ejemplo, que ya sea tratado, o alguna pregunta distinta que la haga ahora y así poder responder de todo en una misma tanda. Por aquí. Hemos hablado de muchos temas y tal, pero no son muy complejos. Todo lo de Grecia y tal es muy interesante. Claro, aquí estamos, me gustaría que nos encontremos en un momento en que tenemos una papeleta impresionante y aquí el compañero ha dicho una cosa que para mí es el mayor problema. Me gustaría que se hablara. Es la cultura. Yo veo que hay un problema muy grande en ese sentido y mientras eso no recale de alguna manera en el pueblo español, las cosas no van. Por encima del dinero, por encima del paro, por encima de todo. Una de las cosas que me he convencido de esa idea es con lo que ha pasado con la dos. Porque ya estamos en la victoria de todo el mes y medio, la tenemos muy gorda. Muy gorda porque puede pasar de todo. Y concretamente, las últimas de Andalucía ha sido lo más decepcionante y lo más terrible que yo me puedo imaginar. Simplemente con esto acabo. No puedo entender que le voten a una señora que representa a todos los ladrones mayores de este mundo. Me cae. Vale, pues entonces le damos palabra a Miguel y con esta vamos a cerrar. Bueno, lo primero también decir que a veces es sano reconocer por parte del ponente que no tengo respuesta a todo lo que se pueda plantear y que muchas veces tengo hasta más preguntas que respuestas, ¿sabes? O sea que también me pondría ahí y haría preguntas, ¿sabes? Eso lo primero. Segundo, sobre el tema de la deuda china, sí, evidentemente China es un poder económico mundial, el que fundamentalmente es la economía que más crece de las grandes economías internacionales, y una de las cuestiones que ha hecho fundamentalmente para cuando tienes tanta liquidez lo que necesitas es hacer algo con esa liquidez, ¿no? Entonces una de las cuestiones fundamentales que ha hecho ha sido comprar deuda de Estados Unidos, comprar deuda en Europa, pero también comprar deuda en América Latina, y eso es un arma política. O sea, el segundo presidente de Estados Unidos decía que si tú quieres verdaderamente conquistar un país, lo que tienes que hacer es atarlo con la deuda. O sea, no es algo nuevo, esto, el tema de la deuda, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente China puede amenazar con pedir el pago de la deuda, pero no lo puede cobrar. Claro, eso está claro. Pero es que eso lo sabe ahora mismo todo el mundo. Pero no con China. A ver, que todo el mundo sabe que Grecia no puede pagar su deuda, pero es que lo sabe desde el New York Times hasta cualquier tendero de Grecia. El que entienda que nosotros no podemos pagar la deuda que tenemos. O sea, ¿y entonces qué pasa? Pues España se ha declarado 8 veces a lo largo de su historia en bancarrota. Y de momento no nos han borrado el mapa. O sea, con lo cual es algo bastante común el que estas cosas pasen históricamente. Y además en una historia no tan lejana para lo que suele ser entendido en temas históricos, evidentemente. Pero China no puede hacer eso porque iría en detrimento de sus intereses económicos a la hora de sus mercados. O sea, que es lo que básicamente le interesa a China. No puede ejecutar esa deuda y lo sabe, y por eso pide, a cambio de que te dé dinero que sabe que seguramente no va a recuperar en sí mismo, que le des cosas. Y ahí está el tema del Pireo, que no es la única cosa que pide, claro, evidentemente. Y segundo, y esto es muy importante, igual que China es la potencia económica, Estados Unidos sigue siendo el gendarme del mundo. O sea, eso lo sigue siendo, ¿no? Entonces, claro, nadie ha puesto en cuestión las bases de Estados Unidos en Grecia, nadie las ha puesto en cuestión. Y si se salieran del euro tampoco estarían fuera de cuestión. No estarían fuera del euro, no estarían en cuestión, porque son acuerdos bilaterales que no tienen nada que ver con el tema de la Unión Europea, que vienen, como todos sabemos, incluso del inicio de la Guerra Fría, o sea, del 40. De hecho, Truman hace su declaración justamente por la intervención dentro de la Guerra
muchísimo tiempo. Con lo cual, no está en cuestión y no depende. Pero evidentemente, a Estados Unidos no le gusta la inestabilidad en áreas de influencia que son importantes para ellos. Entonces, Rusia no puede ocupar el área de influencia que tiene Estados Unidos ahora mismo en Grecia porque no tiene capacidad económica ni armamentísticamente de ocupar esa zona estratégica. ¿Qué hace Tsipras? Amagar. Si lo de Rusia es un amago. O sea, es un amago dentro de la negociación política internacional y lo que supone una negociación política en esas escalas. Con lo cual, no es que estén eligiendo que si hay una base que pueda... o sea, que... No, por eso que no es... No, que no se puede, que no están haciendo ahora mismo esa elección. O sea, y yo creo que eso es muy importante entenderlo, pero la OTAN no es el principal elemento en la negociación. De hecho, es un elemento a día de hoy todavía secundario dentro de lo que podría ser la negociación, pero tiene un peso, igual que lo tuvo en Ucrania, igual que lo ha tenido en otras partes. O sea, y cómo se juega el tablero internacional tiene un peso, pero ahora mismo en la negociación de los memorándum no lo tiene. O sea, otra cosa es que Obama le pueda decir a Merkel, oye, no me lo apretes mucho, que no quiero inseguridad, y ya está, o sea, no va más allá de eso. Y yo creo que hay que entenderlo ahí. El tema de salirse del euro, que yo creo que es una cuestión que sí que tiene ahí un debate importante. Yo no lo tengo claro. O sea, yo no tengo claro si la mejor situación para Grecia sería salirse o no. El gran problema es una salida no pactada del euro supondría que la deuda la seguiría teniendo en euros. Y que la deuda también privada de los griegos seguiría siendo en euros. Con un dracma, o lo que crearan, o sea, no sé si es el dracma o lo que fuera, devaluado, se verían incapacitados para pagar no solo la deuda, sino también para pagar las deudas privadas o incluso los propios sueldos. O sea, se daría la cuestión de que un funcionario, por ejemplo, digo por lo que pagaría el Estado, tendría su deuda de su casa en euros con el banco, pero su sueldo en dracmas, mucho más devaluado. Entonces eso sería un empobrecimiento generalizado de la población. Claro, ¿cómo se puede solventar eso? Una situación muy jodida, que es corralito, doble moneda, que es lo que hizo Argentina, doble moneda, una moneda que emite el propio gobierno solo con valor nacional. O sea, eso sería la única posibilidad de lo que hablan economistas como la Palipsas y demás. O sea, que nos llevaría a un sistema de doble moneda en Grecia, de pagos mixtos en lo que sería en los funcionarios o en los empleados públicos, y sin que te pueda sostener alguien por la dependencia económica que tiene Grecia de ciertos sectores y sin tener materias primas como tenía Argentina. Es muy complicado salir de esa situación. Es muy complicado. Entonces, otra cosa sería una ruptura pactada en donde habría una conversión de la deuda de euros a dracmas. Pero evidentemente, pase una u otra, sería un elemento traumático que llevaría a hacer políticas traumáticas. ¿Y cuáles serían esas políticas traumáticas? Corralito, moratoria en el pago de cualquier tipo de deuda y ir a una quita de un 80 o un 90% de la deuda griega unilateralmente por parte del gobierno. Sería la única... Digo en ese escenario, no digo que sea el escenario que tenga que ser, pero que en ese escenario y sería muy complicado para el gobierno griego sostenerse eso al principio sin un apoyo más fuerte, ¿no? El tema de las movilizaciones políticas en el Estado español, si están retrocediendo, avanzando, cómo se construye el tema de poder popular y demás. Yo siempre he visto a los movimientos sociales como una especie de marea, ¿no? En cierta medida. No hay un flujo constante. Hay flujos y hay reflujos. Y yo creo que el reflujo que estamos viendo hubiera pasado si hubiera existido Podemos o no. Yo creo que hubiera existido. Hubiera pasado igual, porque de hecho Podemos se construye en un reflujo de los movimientos sociales, no en un ascenso de los movimientos sociales. Y eso también conlleva
cómo se construye una organización, para sus cosas buenas y para sus cosas malas. Yo creo que es un elemento fundamental. Otra cosa es si Podemos puede ser un vector para favorecer un reflujo de los procesos de movilización. Y ahí está uno de los kits o uno de los elementos fundamentales. Yo creo que debe serlo. ¿Por qué debe serlo? Porque sí que ha conseguido algo que no está en cuestión, que es que ha permitido que muchísima gente que no había hecho política haga política, hable de política, se interese por la política. Y eso es muy importante. Y estén más o menos activos, eso se queda. Porque eso construye lo que estábamos hablando, el tema de la cultura política. La principal cultura política que hay que construir en este país es la participación. Tenemos una cultura de delegación, de no participación, y de hecho eso se ve. Yo siempre he dicho que Euskadi y Cataluña son otros países por una cuestión muy sencilla, no por una cuestión nacional ni nada por el estilo, sino por la sociedad civil tan articulada que tiene. O sea, no por la lengua, no, por la sociedad civil articulada. Mi compañera es catalana, y yo solo tengo que ir al pueblo de sus padres y ver las sociedades gastronómicas que tienen, ¿sabes? Ver que tienen hasta, a mí, lo siento, me impactó, ¿sabes? Una asociación que lucha para que no se pierda el tema de la tradición de los perros pastores. Y vi ahí unos perritos que dirigen a las ovejas. Yo soy del pueblo de Extremadura y no lo había visto en mi vida, ¿sabes? O sea, es una tontería, pero ella era escolta, es algo diferente a los Boy Scouts, de ahí pasa tal, eso va construyendo una articulación que en el pueblo de mi compañera hace que los que eran los Boy Scouts, que eran los que llevaban tal, que no sé qué, ahora son las CUP. Claro. Y los comités de unidad popular, que es una fuerza de base muy interesante en Cataluña, tengan más votos en el pueblo de mi compañera que el PP. Y eso pasa porque había una sociedad civil articulada que iba generando un tejido, pero tú te vas a Euskadi y tienes hasta sociedades gastronómicas, y al final la sociedad gastronómica no es que hable de política, pero por lo menos te ves con tu vecino. Y hablas, y no solo estás en fila del dormitorio, o sea, que construye un ser, un conocer, un sentirte parte de un colectivo, de una sociedad. Y eso es lo que ataca, lo primero que ataca las políticas neoliberales. Lo primero que ataca, que es fomentar la individualidad. Entonces no hay construcción colectiva, no hay construcción de movilización, sino construimos tejido social. Y los círculos, la idea de hacer política para que no la hagan por ti, todo eso para mí es lo más importante que ha aportado Podemos. Aunque no todo, la gente ve encuestas. Pero a mí, yo veo otra cosa. O sea, a mí vamos a hablar de política. Nunca había hablado de política con tanta gente y con gente tan diferente. Y con gente que te asusta a veces, ¿eh? No, es coña, joder. O sea, yo estaba en un mitin en Cádiz, en las elecciones andaluzas, ya que lo hemos sacado, ¿no? Y me vino un señor que nos había estado haciendo fotos y tal, que era fotoperiodista de estos, ¿no? Entonces, no voy a decir el medio, y me viene, al día siguiente me lo encuentro, yo iba a hacer una gestión y tal, me lo encuentro y me dice, oye, te voy a decir una cosa, pero no te asustes, ¿no? Ya cuando empiezan así, mal. Y me viene y me dice, creo que os voy a votar. Digo, hombre, eso no me asusta de momento, ¿sabes? Y me dice, yo es que soy de la falange. Claro. Y tú dices, me cago en la leche. Entonces, para mejorarlo, me dice, no, de la de José Antonio. No, para ir más allá, ¿sabes? Para ir más allá, ¿no? Y me dice, como diciéndome, no, de la de Franco no, de la buena. Y yo digo, ¿cómo salgo corriendo? Claro, o sea, ¿cómo me escapo, no? ¿Sabes? Entonces, que gente así te diga eso, a mí me asusta, pero también me hace reflexionar de que has llegado a un sector social que nunca habías llegado, que debates con gente a la que no vas a tener yo no voy a tener acuerdo seguramente con ese señor,
en prácticamente nada. Pero él entendía que no podemos pagar la deuda de los bancos. Ese señor entendía eso. Y era un elemento que permite ir hablando de política, y yo creo que todo el mundo puede cambiar, hasta los que han estado en esa cosa. Pero más allá de eso, nos ha permitido hablar y discutir con gente con la que no vamos a tener muchas veces mucho acuerdo en muchísimas cosas, pero sí en ciertos elementos puntuales que pueden permitir que las cosas vayan cambiando y que vayan haciendo tejido social. Y si de un círculo, me acuerdo que decían, no, es que hemos creado una cosa para ir los domingos a hacer paellas, otros que se van al monte, otros que no sé qué, otros que no sé cuántos, y encima hacen política, ¿sabes? Pues yo digo, hostia, eso hay que fomentar. Entonces, mi gran problema es que al final nos preocupan mucho las encuestas y muy poco, esa es mi opinión, o nos importa menos muchas veces la participación desde abajo, fomentar esa participación desde abajo. Entonces, la encuesta es fundamental. O sea, es que esto va de ganar las elecciones, O sea, si nos metimos en esto, si no yo hubiera seguido haciendo lo que estaba haciendo. Que te lo digo, que no me encontraba a esa gente que me daba sustos, No me los encontraba en ningún sitio. Bueno, sí, normalmente en una mani enfrente, ¿sabes? Pero en ningún otro sitio. No me los encontraba en nada y me sentía mucho más cómodo, Y tenía muchos menos problemas políticos, miles. Y tenía mucha más vida personal. Porque hacía muchas más cosas, Hasta me gustaba el bricolaje, lo reconozco, me gusta. Y lo hacía, y tengo la casa desmontada ahora mismo, porque no lo puedo hacer. Pero, como creo que hay que ganar elecciones, me metí en Podemos. O di paso a crear Podemos realmente. Pero creo, y tengo ese deje desastroso, que en Grecia, en China, o en Madrid, o en Aragón, no vale simplemente con ganar elecciones. No vale simplemente con ganar elecciones. ¿Por qué? Porque para ganar elecciones hay otras opciones. Y yo no quiero un recambio, yo quiero un cambio de verdad. Y para eso el cambio tiene que empezar desde abajo y luego que se vea en las elecciones. Y lo que salga de las elecciones, que seguramente en Aragón sea un gobierno valiente, lo defienda un pueblo valiente. Y Podemos tiene que construir, y eso es lo jodido, con mucha más gente que no es de Podemos y que nunca va a estar en Podemos, un gobierno valiente, pero también un pueblo valiente. Y eso es un tejido social, y eso es conocernos, y eso es hablarnos, y eso no es mirar qué sigla tiene uno y qué sigla tiene otro, sino que podemos hacer juntos en las calles, en las plazas y en las instituciones. Y por desgracia eso es mucho más jodido, mucho más. Pero eso es lo que nos lo puede permitir el verdaderamente ir cambiando eso. Entonces, creo que con eso más o menos respondo al tema de la cultura. Al tema de que lo que tenemos que construir es una cultura de la participación, una cultura de la ciudadanía. La ciudadanía es gente que hace política, es que lo que te da el estatus de ciudadano, o por lo menos yo lo entiendo así, es la participación política. Si no, lo que eres un súbdito. Es un súbdito de quien te obliga a hacer las políticas. La ciudadanía nace del ágora, nace del debate político entre iguales. Porque yo quiero una democracia de iguales. De iguales. Y eso es muy diferente. Y eso es muy complicado también. Incluso algo peor que iguales. Quiero una democracia de los cualquiera. De que cualquiera podamos estar en cada momento representándonos a nosotros mismos y a nuestra comunidad en cualquier momento, y no de profesionales. Y eso cuesta. Pongámonos a ello, que llevamos un tiempo ya dándole. Y me han dicho que tenemos que cerrar, pero hay un compañero que... Sí, no lo has contestado sobre lo que tú dices. ¿Sobre? El paro. Ah, el tema del paro. Sí, no tenía que, fíjate, no... El tema del paro, yo no sé los datos, o sea, no sé los datos que tienen, no sé ni siquiera si se llama la EPA, los datos que tienen exactamente ahora en Grecia, sí sabía los que daban al principio, que eran muy parecidos en porcentajes al español,
sí que te puedo decir las medidas que han metido sobre el tema del paro. O sea, han metido 3 medidas. La primera, lo del sueldo mínimo interprofesional, que está vinculado, o sea, es que es un aumento del sueldo mínimo profesional hasta 781 euros, si no me equivoco, que es la cifra que han dado. Luego han metido que es un tema de la prohibición de despidos en empresas con beneficios, y sobre todo en empresas que tengan vinculación con lo público, o sea, que hayan recibido algún tipo de subvención pública y demás. Y estaban metiendo una cuestión que lleva Izquierda Unida en su programa electoral, y aquí a mí me parece muy interesante, y entronca con el debate sobre la renta básica, que es el tema del trabajo social garantizado, ¿vale? El trabajo universal socialmente garantizado. O sea, cómo conseguir pleno empleo en torno a ese concepto de no recibir tanto una renta básica universal, sino vincularlo al trabajo, a que todos podamos tener un trabajo remunerado y que pueda tener en torno a una vinculación de compensación social. O sea, que si tú no te contratas, pero sí te pueden contratar para hacer un trabajo en pro de la sociedad, que no tiene por qué ser directamente vinculado con una actividad productiva, ¿vale? Ahí entrarían los trabajos de cuidados, bueno, una serie de cuestiones sobre las que, igual que la renta básica, hay diferentes matices y diferentes corrientes, pero yo evidentemente, personalmente, ya que yo soy de los que me suelo mojar, si tengo que elegir entre renta básica o trabajo social garantizado, yo me suelo decantar por el trabajo social garantizado. Entonces, esas son las medidas que está trabajando Syriza. No sé qué impacto ha podido tener inmediato sobre el tema del paro. Lo que es evidente es que estas medidas no pueden llevar a una mejora del paro en 3 meses. O sea, no las notaríamos ahora ni a favor ni en contra de las políticas de Syriza. Lo que sí está claro es que han metido un subsidio mientras meten el tema del trabajo social garantizado, que también me parece una cosa muy interesante, para que nadie no tenga capacidad económica, o sea, que todo el mundo pueda tener por lo menos el derecho a sobrevivir. Ya no digo a vivir bien, digo a sobrevivir, que es un elemento también muy importante y vinculado evidentemente al trabajo y a la incapacidad de tenerlo. Sí. Es extraño que si el paro hubiese subido allí... No, lo hubieran dicho. No lo digas. Sí. Lo hubieran dicho. Yo no veo datos por ningún... Perdón, es que Miguel tiene un ave además y Vale, tampoco vale. podemos dejarnos mucho. Por ahí y cerramos ya. Por favor, yo quisiera saber si Podemos ganar las elecciones en Aragón y inclusive en España, si controlaría la inmigración. Porque lo que no considero es que peguen una patada en la puerta y se metan en una casa y hagan lo que quieran. Estoy de acuerdo, nosotros lo vamos a controlar, vamos a impedir que la policía pueda echar a la gente de sus casas. No vamos a permitir que nadie pegue una patada en la puerta y eche a la gente de su casa. Eso yo creo que es una vergüenza y está dentro de las propuestas que tenemos. Y recuerdo que tenemos una hoja para recoger correos electrónicos ahí en la mesa de letras. Y muchísimas gracias a todos por haberme aguantado.